Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. El Rico, el Joven o Jacobo II fueron algunos de los apodos que se atribuían a Jacob Fugger, el banquero más rico y conocido de la Europa de su tiempo. Greg Steinmetz, biógrafo de Fugger y exeditor del diario The Wall Street Journal, aseguró que Jacob Fugger fue sin duda el banquero más poderoso de todos los tiempos. Steinmetz basa esta afirmación en la capacidad de Fugger para hacer negocios. Durante la época que vivió Fugger, es decir, el Renacimiento, el mundo estaba controlado por dos figuras, el emperador del Imperio Romano y el Papa, y Fugger financió a ambos. Es lo que explicó el autor Greg Steinmetz en una entrevista para BBC Mundo. Hoy hablamos de este personaje sin duda muy especial y lo hacemos de la mano de Shai Shemer, que está ahí al otro lado de la línea telefónica para explicarnos cuál fue el origen del personaje de hoy. Cuéntanos. Bien, lo has nombrado y bien hallados todos, Jacob Fugger, de Augsburgo. Una persona que llegó a trepar, por decirlo así, a escalar en la clase comerciante de su país. No era un noble, era de condición humilde su familia, pero su riqueza lo estableció en el Forbes de la época en el segundo lugar, y esto es mucho decir. Por sus habilidades para comercializar y también en el ser un buen prestamista, y de alguna manera su riqueza y también la grandeza de la cual se hacía de alguna manera notar, era una grandeza muy especial. ¿Por qué era una grandeza muy especial? Porque lo consideraba una persona bastante legítima dentro del Sacro Imperio, como tú bien lo nombraste, bajo el imperio de Maximiliano I y también de Carlos V, continuó una carrera ascendente en estas constantes, constantes devenires económicos, y fue innegable su éxito por la forma estrepitosa que crecieron sus ganancias, prácticamente un 50% anual. Hablamos también no solamente de comercio, sino también de usura permitida, ¿no? Estamos hablando también de una moneda que imperaba en la época, que son los florines de oro, y era interesante que comienza su empresa con un capital de 17.500 florines de oro, y a su fallecimiento en 1525 superaba los 2 millones de florines, de alguna manera. Según los datos que tenemos del National Geographic, un buen artesano alemán de la época podía ingresar unos 30 florines al año. Un buen artesano que se consideraba una profesión noble que aseguraba el cobijo y el abrigo del artesano y de su familia, y era bueno, 30 florines al año. Estamos hablando de 2 millones de florines. La proporción es desproporcionada. Su fortuna fue acompañada de una influencia política muy grande, dinero y política, política y dinero, y de alguna manera comienza a ser una persona sugerida para ser consejero de inversiones y consejero de relaciones. Estamos hablando aquí de una época no diferente a la nuestra en muchos aspectos, pero mucho más propensa al tráfico de influencias, ya que el pastel o la tarta se repartía entre medios. No tenían los cuantiosos ministerios, pero sí tenían la bifurcación de gente interesada en la nobleza que colaboraba para estar bien acomodada. Entonces, la condición de consejero imperial era una condición no cualquiera. Podemos decir que era como la condición en la Biblia, en el reino de Esther, de Amán con el rey Asuero, un consejero. ¿Cómo llegó Jacob Fugger
a estas posiciones innegables, influyentes de su tiempo, ¿no? Eso es Él una nace el pregunta 6 de sin marzo duda. de 1400. Esa es una pregunta sin duda. ¿Cómo llegó a tener ese papel tan importante en su tiempo? Bueno, en aquella época teníamos dos vertientes importantes en la sociedad, la iglesia y también el ejército, ¿no? Que no era militar, iba al clero, y también teníamos dentro del clero las profesiones que salían libres, había universidades, por supuesto, pero relacionadas muchos con el clero, lo que hacía que la abogacía, el arte, tenían mucha relación con la iglesia. Él nace en Augsburgo el 6 de marzo de 1459, su padre también, Jacob Fugger, primero, llamado el Viejo, fue el fundador y de alguna manera tenía, se puede decir que estamos hablando de un linaje, porque su propio padre se había hecho un escudo y tenía un talento especial para los negocios y la familia fue rica y poderosa. Por eso el apellido Fugger fue acompañado por von der Lill, que era de la flor de lis. Se hizo muy conocido en toda su región porque él comerciaba en el área textil y constituyó este el origen de la fortuna familiar. El área textil, estamos hablando de confecciones de prendas, la seda que venía de Oriente y también el teñido, ¿no? Todo esto es parte de teñir las ropas y era muy asequible todo este negocio porque la ropa, como estamos hablando de ropa, no hablamos de ropa como hoy podemos encontrar en mercadillos o oportunidades, hablamos de ropa para la nobleza. Este joven Jacob, el hijo, no parecía muy atraído por el mundo de los negocios y de alguna manera la continuidad de la empresa estaba asegurada por sus hermanos mayores, eran como 10 hermanos aproximadamente, y la carrera eclesiástica parece que era uno de los destinos más apetitosos que una familia influyente de la época podía desear para uno de sus congéneres, uno de sus vástagos, y llegar a altas escalas de la misma aseguraba conexiones innegables. Entonces, las primeras órdenes eclesiásticas las toma el mismo Jacob en 1478. Mientras tanto, los Huguet van teniendo algunos cambios, sus, eh, sus hijos sus hermanos fallecen, la familia va cambiando y el padre se va quedando con una empresa en ascenso, pero de tamaño modesto en comparación a otras, sus hijos ya no podían aportar y esto realmente se convirtió en un problema. Podemos decir que las mujeres tuvieron un papel preponderante, ¿no? Porque eh, el padre había elegido una esposa, Bárbara Bessinger, hija de un importante mercader de Augsburgo y buena conocedora del mundo de los negocios, y Bárbara va a retomar la dirección de la economía familiar y vuelvo a acentuar, es una mujer aquí para la época, podemos decir, muy difícil y épocas posteriores, retoma el liderazgo de la familia y realizó gestiones que permitió superar el fallecimiento de los otros hijos que estaban a cargo, Peter y Marcus. Entonces, de alguna manera, Jacob, del cual estamos hablando ahora, Fugger, tuvo que abandonar la iglesia para incorporarse a la empresa familiar porque le necesitaban para expandirse y Tuvo que tenía otros dos regresar a hermanos. Habsburgo para ocuparse de los negocios familiares tras la muerte de su padre y también de algunos de sus hermanos por culpa de una fiebre de la década de 1460. Así que Jacob puso Exactamente. rumbo a Venecia, donde adquirió los más avanzados conocimientos sobre la contabilidad y funcionamiento de los mercados. Continuamos hablando de ese papel que desarrolló Jacob Fugger. Bueno, principalmente el área textil. Sabemos también que es un área muy delicada, depende de muchas circunstancias geográficas, también importaciones de tela y demás. Jacob comprende, es lo que eleva su condición de desconocedor de todo lo referente al comercio. Él parte a Venecia para formarse allí y allí comprende lo que son los contactos, las relaciones, o sea, un tráfico de influencias. Es muy ávido y muy ágil en este sistema y eso fue la clave para dar una dimensión internacional a la familia. Los venecianos, muy importantes porque
también eran buenos en la flota marítima, ¿no? Tenemos que decir que Venecia es un puerto, una salida de cantidades ingentes de barcos comerciales, ¿no? El puerto veneciano, la flota veneciana, aquí él comprende y con sus contactos internacionales y aduaneros deben formar una nueva compañía y que van a diversificar un poco el capital en distintas actividades, se van del área textil y comenzó a orientarse hacia los campos de mayores ganancias para la época, que es la extracción y la comercialización, es decir, la extracción, la manufacturación, la comercialización de un metal, de metales en general, de especies y eh, el prestamismo. Es decir, comienzan a ahondar en el tema bancario. Esto es muy interesante porque es un área muy importante en la Edad Media, el préstamo a reyes y préstamos a papas. Así, con el efectivo y el circulante que había en las cajas de los Fugger, pronto demuestra sus cualidades. En 1487, a cambio de un préstamo al archiduque Segismundo de Habsburgo, logró la concesión de las minas de plata del Tirol. Entonces, la visión es muy interesante porque él ve en el metal un negocio pingüe y a largo plazo. Así que asume el monopolio de estas minas que son llamadas de plata, pero lo que extraían era el cobre, que alcanzó en 1948 un precio inferior al del mercado y una cantidad enorme porque hubo una competencia desde Hungría. Entonces, de alguna manera, el cobre alcanzó una cantidad, digamos, competitiva que le lleva a un hundimiento a todos los que estaban en el negocio del cobre. Era muy impresionante lo que se venía. Los Fugger, cuando comercializan la plata y el cobre, que fue la base de su actividad financiera, se convirtieron en banqueros porque lograron destruir a todas las competencias que importaban desde Hungría o de otros lugares estos metales. Lo que quiere decir que ellos tuvieron la posibilidad de romper un monopolio para crear otro en sí mismo y lograron también convertirse en una entidad bancaria y que financiaba proyectos. La actividad financiera le llevó a convertirse en banqueros de los Habsburgo y eso tuvo consecuencia en los lazos con el poder político y el hermano mayor de Fugger, Ulrich, supo hacerse un hueco entre los protegidos, otro de los conceptos que había en la época, protegidos del emperador Maximiliano I. Así que esto era como un efecto en bucle, un efecto domino de todas estas relaciones. Podemos decir que la cabeza de todo este enjambre familiar eh, fue en definitiva Jacob, el tercero de los hermanos, quien destaca como cabeza visible de la compañía y a finales del año 1502, por razones que se desconocen, se hizo cargo de la empresa familiar. O sea, se desconocen porque hubo no solamente procedimientos, sino pujas, luchas de poder y tantas otras anomalías que son normales en las buenas familias y comienza ahí un impresionante ascenso que lo llevaría a definir parte de la política europea. Se abren oficinas representativas en Portugal, porque tenemos ahí puertos importantes, importaron indudablemente lo que se hacía después del descubrimiento de las Américas, pero también de las rutas con Asia y de todo lo que se había logrado a nivel de cartografía marítima, importar pimienta de Asia para venderlas en Amberes. Y entonces comienzan a comprar propiedades en Alemania, invertir en joyas, dar créditos y extraer la plata de las minas. Por eso se componían ellos como familia poseedora de uno de los grandes patrimonios de la época. Pero hay algo más. Parece que todo esto no es suficiente. Hay un salto definitivo en el año 1512, cuando estableció una nueva firma, Jacob Fugger y Sobrinos. Ahí destacaría Antón, el hijo de su hermano Georg, y comienzan con sucursales en Roma, Nápoles, Lisboa, Amberes y distintos lugares. Celebran ferias de negocios y comienzan a hacer una especie de, se puede decir, de semana de exposiciones. El joven se convierte también en un joven llamado Jacob el Rico.
Bueno, De Jacob el joven a Jacob el rico, un cambio notable. Es tremendo, sí. Por eso, de alguna manera, los Fugger controlaban pagos de pensiones. Es interesante, pensiones vitalicias, ¿no? A obispos y otras personalidades eclesiásticas. Muy interesante. Pero la fortuna de los Fugger, ¿sí?, se debía principalmente a la capacidad de crédito, hablamos de crédito con intereses, ¿sí?, a favor de la Santa Sede. Estamos hablando del catolicismo, ¿no? Y muchos de los cardenales, entre ellos Bernardino de Carvajal, ¿sí?, moraban asiduamente en casas de los Jacob y que a su vez era su anfitrión y su prestamista. Estamos hablando ya de un tiempo donde aparece la Reforma, y podemos hablar también que paralelamente a la Reforma de Lutero, en cual se enfrenta a ciertos escándalos, y una de ellos son las indulgencias, de hacer la compraventa de perdones en el cielo, por decirlo así, o la manera de, digamos, comprar una eternidad o un perdón especial en ciertas circunstancias. Es un tema que deberíamos tratar. No quiero vulgarizar lo que es la indulgencia, pero era un tema realmente indignante, que en la misma época trae una reacción dentro del movimiento llamado la Reforma, como uno de los que vamos a tratar. La venta de indulgencia estaba relacionada con la familia de Jacob Fugger. De alguna manera esto fue bastante complicado y podemos decir que la financiación y el gasto que se utilizó, el dinero que se utilizó en la Basílica Romana de San Pedro, también los Fugger con este tipo de actitudes contribuyen a crear, digamos, o avivar el avispero para que la reforma de Lutero entre en una velocidad mucho más avanzada, ¿no? La banca de los Fugger prestó 30.000 florines a Alberto de Brandeburgo en 1513 y logró hacerse nombrar arzobispo de Magdeburgo. Así que algunas de estas cosas que estamos nombrando trajeron problemas, porque para devolver ciertos créditos a los Fugger, el flamante arzobispo recurrió a la venta de indulgencias, y una parte del producto de la venta iría a Roma y la otra se destinaría a satisfacer el préstamo. Pero el fraile agustino Martín Lutero se negó a reconocer los efectos ultraterrenales de las indulgencias, y esa opción marcó el comienzo de la Reforma Protestante, ya que vemos una conexión en esta escala de, podemos decir, de desatinos económicos, ya que llamarlos corrupciones en aquella época, no sé si la palabra, pero desatinos económicos mezclados con formas de ver la espiritualidad de lo que es la condenación y la salvación. Así que las relaciones entre Jacob y las autoridades se fueron estrechando cada vez más, también con el emperador Carlos V, que se percató muy pronto de que no se podía gobernar sin un buen apoyo financiero y principalmente de la banca Fugger. Así que podemos ver que Carlos V, conocemos a Carlos V como descendiente de los reyes católicos, quería acceder al trono del Sacro Imperio y necesitaba granjearse muchas cosas, principalmente quien le apoye, sus votos, los candidatos, así que de alguna manera los votos no fueron, digamos, sugeridos solamente por simpatía o por influencia, sino también por la acción del dinero, que el mismo Jacob Fugger hizo poseer a Carlos V para comprar el voto de algunos de sus electores y dar algunas, digamos, facilidades de vida, se podría decir. Bueno, estas son las historias que se enmarcan alrededor de este Jacob Fugger, que por el apoyo dispensado a Carlos V, Jacob accedió al mercado español. Y aquí nos toca a nosotros. Y además de los préstamos lucrativos al soberano, se hizo con el arriendo de las rentas de los maestrazgos de órdenes militares en España, cuyos territorios ascendían a miles de kilómetros cuadrados. Estos ingresos por este concepto superaban los 50 millones de maravedíes y servían de aval a los adelantos de dinero que realizaba Fugger para financiar las guerras propias
del emperador. Ya estamos entonces en el comercio armamentista. Podemos juntar, ¿sí?, economía con poder y con campañas bélicas y, cómo no, está todo el tema de la iglesia acompañando todos estos procesos de la época. De esta manera, el arrendatario incluía también controles de minas de mercurio en la ciudad real, que sería el monopolio de los Fugger, hasta el siglo XVII. Sin duda Por un eso, tema complejo y podemos decir que la sombra de Jakob Fugger fue demasiado alargada. ¿Qué legado dejó y qué lecciones aprendemos del personaje de hoy, Jakob Fugger? bueno, realmente que dejó un legado muy amplio de destacar. Eh, la iglesia como cliente, un gran comercio de ultramar, podíamos entrar a los descubrimientos marítimos de Vasco da Gama, pudo realmente él utilizar, porque a veces nos olvidamos cuando hablamos de los descubrimientos que no son los mismos aventureros los que explotan todas esas rutas comerciales, sino los trusts y los monopolios de la época entraron. También nos deja un legado de cómo se hacen emperadores, que los emperadores no solamente son dinastías, sino también son necesitados de poderes económicos por las habilidades que tenía Fugger. De alguna manera, aquella época estaba muy, digamos, influenciada por las diferencias sociales entre ricos y pobres. Podemos decir que el 10% de la población tenía prácticamente el control de todas las cosas, el 90% no tenía apenas dinero y se vivían entre explotación y calamidades. En toda Alemania había revuelta de campesinos por el hambre, revuelta de artesanos, y todos buscaban una salvación. Por eso él también crea el Fuggerei, una zona residencial con viviendas sociales para los pobres de Augsburgo, y el alquiler era de un florín renano al año, más o menos sería como casi 80 y 90 céntimos actuales, que impulsó la creación de la Fuggerkapelle, la iglesia de Santa Ana de Hamburgo. Jakob Fugger murió el 30 de diciembre de 1525, cuando era uno de los hombres más ricos de Europa. Y de alguna manera hemos hablado que llegaba su activo a más de 2,5 millones, y es relativo, y sus pasivos, porque de alguna manera aquí había efectivo. Estamos hablando de mucho más dinero, un capital prácticamente, sí, de 2,5 millones florines. Es una interesante suma, muy, muy interesante. Algunos expertos las han asociado con el patrón oro y llegando a la época hablamos de 125 millones de euros. No tuvo ningún descendiente y el patrimonio pasó a los sobrinos, Raymond y Anton Fugger, y consiguió doblar el capital en 1546 y también llevó él mismo al declive de los Fuggers. A su muerte en 1560 el patrimonio era de más de 5 millones de florines, y realmente eran cosas que no estaban en la cartera porque había que cobrar las cuentas y los préstamos, que se convirtieron en impagos. El legado que dejó fue muy grande en cuanto a la obra social, un poco, digamos, disminuida. También dejó conceptos interesantes de cómo el dinero fluctúa en los grupos de poder y que se necesitaba siempre un intermediario para todo esto. También podemos decir que tanto poder en manos de una familia daba a entender cómo se manejaba toda la economía europea, ya que ellos tenían influencia para levantar y hacer caer empresas, también levantar y hacer caer candidatos, y levantar y hacer caer también proyectos. Era mucho poder en manos de unos pocos, y ese es el legado que nos deja. Muy bien, y con eso terminamos nuestro tema de hoy en nuestros enigmas de la historia, hablando de Jakob Fugger, el hombre más rico del mundo.
Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.